Nuestras Biblias en segunda de Corintios, en el capítulo 10. Segunda de Corintios 10:3. Y antes de empezar a leer la palabra, quiero preguntarles, ¿cuántos de los que estamos en este lugar estamos conscientes de que hay una guerra a nuestro alrededor? No solo a nuestro alrededor, estamos nosotros metidos en esa guerra. Y si tú y yo, mi hermano, no estamos conscientes, imagínate pues alguien que anda así pajareando en medio de una guerra, ¿qué le va a pasar? Pues lo matan, ¿no? Cae de volada. Y alguien que está consciente de una guerra, ¿cómo vive? Alerta, con cuidado, tomando precauciones, no viviendo a la ligera y no viviendo como si no pasara nada, ¿verdad? Entonces, quiero que nosotros tengamos eso muy presente para escuchar esta palabra, pero no solo para escuchar esta palabra, sino para vivir, pues, nuestro diario vivir. No estamos de día de campo, no estamos de vacaciones, estamos en una guerra, mi hermano. Hay una guerra espiritual que se está desarrollando y nosotros estamos metidos en esa batalla. Entonces hay que estar conscientes de esta situación para tomar las decisiones correctas, para no vivir a la ligera y para poder responder a nuestro Señor. Segunda de Corintios 10, versículo 3, dice la palabra de Dios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahorita seguimos leyendo, pero la palabra militamos, investigué ahí un poquito y significa militar, quiere decir servir en la guerra. O sea, alguien que milita no solo está consciente de que hay una guerra, sino además está dentro de la guerra, pero en la guerra está sirviendo. Es decir, no está dentro de la guerra nada más escondiéndose o viendo qué es lo que pasa dentro de un búnker o una cosa así. Alguien que milita es alguien que está dentro de la guerra, pero que está peleando, que está en activo. Entonces, vamos a seguir leyendo la palabra. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, otra vez, es decir, las armas que ocupamos para nosotros estar activos en esta guerra, dice, no son carnales. Cuando dice ahí, no son carnales, pues se refiere a todo lo que tú y yo podemos lograr sin Dios. Si tú y yo habláramos de esta batalla a alguien que no conoce a Dios, pues a lo mejor podría entender y decir, pues sí, pues el mundo está de cabeza, la economía, la depresión, el COVID y las angustias y pues a lo mejor es esta guerra a la que te refieres, ¿no? Bueno, ¿y cómo te libras de todo eso? Pues del COVID, pues poniéndose el cubrebocas, ¿no? De la depresión, pues poniéndole al programa de los chistes o no sé, o viendo una película o de la angustia, pues a lo mejor pues no sé, leyendo un libro de autoayuda o yendo al psicólogo o algo así. Pero aquí dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales. Es decir, esa no es la manera de enfrentar la guerra. No es la forma. Simplemente no hace nada. El mundo con sus remedios, por decirlo de algún modo, sus remedios caseros, no puede hacer nada en contra de las maquinaciones del diablo en la que está haciendo la guerra en la que estamos sumergidos. Dice la palabra de Dios, pues, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Aleluya. Nuestras armas son poderosas en Dios. Dice, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Cristo tenemos armas espirituales. ¿Cuáles conoces? Así, ¿cuáles se te vienen a la mente? La oración, aleluya, ¿no? El ayuno, su palabra, conocer la palabra, ¿no? El diezmo, claro que sí.
Diezmos y ofrendas hablan de quién dependes, ¿no? Si tú dependes del mundo, pero si dependes de Dios, aleluya. Quiero hablar, bueno, vamos a hablar más o menos de varias, pero la que quiero enfatizar dice allí, obediencia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si tú y yo logramos usar esta arma, que es obedecer a Cristo, dices, hermano, ¿cómo va a ser un arma obedecer a Cristo? Pues sí, mi hermano. Cada vez que el Señor te habla, cada vez que el Señor nos habla, si tú y yo obedecemos esa instrucción, entonces vamos a ser protegidos, vamos a estar bendecidos y vamos a poder librar esa batalla de manera correcta. Y si la palabra que Dios te dice es ponte a orar, entonces ocupas el arma de la oración o ponte a ayunar o compártela a levanta tu bandera de cristiano. Si tú logras obedecer lo que el Señor te está hablando, mi hermano, es como el inicio de todas las armas espirituales con las que tú y yo podemos enfrentar al mundo. Conscientes que estamos en una guerra, conscientes que si vivimos así como pajareando vamos a perder enseguida. Entonces, la esperanza que tenemos leyendo esta escritura es nuestra obediencia a Cristo. Cualquier pensamiento que llegue hacia tu mente va a influir en la forma en la que tú y yo vamos a decidir. Pero si decidimos en obediencia a Cristo, entonces vamos a estar totalmente protegidos. La estrategia va a ser la correcta, la forma va a ser la adecuada, obedeciendo a Cristo. Cristo es el mejor estratega. Cristo ya tiene la victoria, mi hermano. Al tener Cristo la victoria, Él sabe cuál es la manera en la que tú y yo nos tenemos que mover. La obediencia a Cristo, mi hermano, quiero que la recalquemos así subrayada. Esa es la forma en la que tú y yo vamos a poder militar activamente, pues a lo mejor es pleonasmo, ¿no? Pero no podemos estar quietos, mirando nada más de lejos, sino militar de verdad, levantarnos, actuar. ¿A favor de quién? Pues de Cristo, a favor del reino de los cielos, mi hermano. No podemos pensar que estamos neutros o que estamos de lejitos y como a mí no me ha llegado el golpe, pues no sé, ¿no? Con esto de los LGTB y más, ¿no? Algo así por. A lo mejor dirás, no, pues a mi pueblo, a mi rancho, a mi barrio todavía no llega nada de eso, entonces no actúo. Error, error. Si Dios ya te ha hablado al respecto de eso, levanta tu bandera y créele a Dios y obedécele pues a Dios, es lo que quiero decirte. O sea, no tienes que esperarte a que te esté afectando para obedecer a Dios. Tú y yo tenemos que obedecer a Dios en el momento en el que el Señor nos da su palabra y nos muestra qué es lo que tenemos que, cómo nos tenemos que parar, cómo nos tenemos que apoyar al respecto de esta o aquella situación. Somos de la milicia de Cristo. Ya no somos del mundo. No nos movemos conforme, dice aquí, no son nuestras armas carnales, sino que son poderosas en Dios. Poderosas en Dios, mi hermano. Sin Dios no podemos hacer nada. Pero con Dios tenemos la victoria. Cuando se habla de que andemos en el Espíritu, necesariamente tenemos que estar pensando en que no podemos quedarnos quietecitos ni calladitos. Porque la obediencia a Cristo, andar en el Espíritu, es permitir que el Espíritu Santo nos esté guiando. Y el Espíritu Santo no te va a decir escóndete, ni tampoco te va a decir cállate, ni te va a decir quédate quieto. ¿O alguna vez el Espíritu Santo te ha dicho no compartas la palabra? Así cállate, no le digas nada a ese. ¿Verdad que no? ¿O el Espíritu Santo te ha dicho no digas nada de ese pecado? No lo denuncies. Estate tú tranquilo, no te metas en problemas. Eso no habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla lo contrario. Denuncia ese pecado. Levántate. Deja la flojera. Ponte a trabajar. Ponte de manera activa. Y cuando tú y yo entonces le respondemos al Señor, entramos en esta milicia con las armas de Cristo. Tenemos que tenerlo claros. Entramos en la milicia, pero con las armas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. No podemos pretender luchar las batallas que el Señor nos habla sin tomarlo en cuenta a Él o pretendiendo hacerlo a nuestra forma o a nuestra manera. En Gálatas 2, nosotros podemos leer ahí la palabra de Dios.
2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando dice ya no vivo yo, pues es que mi voluntad, mis ideas, mis planes, lo que yo era, pues queda de lado. Y cuando dice ahora Cristo vive en mí, porque dices, bueno, y si todo lo que yo soy lo dejo de lado, entonces, ¿en dónde quedo yo? Pues en Cristo. O sea, echamos de lado nuestros planes. Y ahora está Cristo viviendo en nosotros. Es el Espíritu Santo guiándonos. Es el Espíritu Santo hablándonos. Y entonces, a lo mejor, esta palabra, digo, de inicio, cuando recién, no sé qué tan recién, pero cuando antes leía yo esta escritura, decía, pero ¿a dónde queda uno? Ya no existo, ya no valgo, ya no importo, o qué pasa con mi vida. Si ya no vivo yo, entonces, pues ¿para qué Dios me dio vida, cerebro, voluntad y todo eso? El problema ha sido el pecado, mi hermano. Si tú y yo vivimos sin Cristo, tendemos al pecado. Irremediablemente nos vamos al pecado. Entonces, cuando dice allí, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí, ahora somos guiados por Dios. Y claro que nuestro cerebro sigue funcionando, pero obedeciendo a Dios y tomando nuestras decisiones en favor del reino de los cielos. O sea, tu cerebro lo puedes ocupar para ser el mejor carpintero o el mejor arquitecto o el mejor barrendero o el mejor plomero o el mejor cristiano. O sea, el cerebro sigue funcionando, pero tú decides para qué lo quieres ocupar. Y cuando dice ahí la palabra, ahora Cristo vive en mí, es que ahora el cerebro lo queremos ocupar, pues precisamente para conocer y obedecer a Dios. Y va en ese orden, para conocer primero y luego obedecer. Porque Dios no nos apaga el cerebro y lo obedecemos así nada más porque sí, sino que entendemos que en Cristo tenemos una vida diferente, una vida con esperanza, una vida real, ya no una vida perdida en el pecado. Vivir en pecado, pues sabemos qué es lo que pasó. Ahora Cristo nos está dando la oportunidad de que Él viva en nosotros, de que Él nos guíe, de que Él nos comande, de que Él nos lleve, de que nuestras armas de verdad sean espirituales, poderosas en Dios, llevando todo pensamiento a la obediencia. Es muy importante que tú y yo tengamos clara esa situación, que todos nuestros pensamientos tendremos que llevarlos a la obediencia en Cristo, a que Dios sea quien nos guíe, cualquiera que este sea. ¿Tienes tú un pensamiento? Muéstraselo a Cristo. Dile, Señor, ¿cuál es tu opinión al respecto de esto? ¿Tú qué haces con ello? Ah, Cristo vive en mí, entonces por eso se lo consulto a Dios y entonces decido a favor de lo que Dios me guía. No nos obliga. Dios no puede obligar, bueno, sí puede obligarnos, pero no lo hacen. O sea, a Dios no le cuesta nada que el chasque los dedos y un día amanecemos todos conviccionados de pecado y queriendo alabar a Dios todo el tiempo. O sea, él lo podría hacer y ya. Pero la forma de Dios es diferente en la que se mueve, es por medio de la gente, por medio de nuestras decisiones, por medio de permitirle a Dios que Él nos esté guiando. Cuando dice Cristo vive en mí, entonces tendríamos que estar nosotros conscientes de que nuestros pensamientos han sido llevados a la presencia de Dios para que Él sea quien haga el filtro. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? ¿No? Si tú y yo logramos hacer eso, entonces tendremos una victoria. Cada vez que le llevemos un pensamiento a Cristo, vamos a tener una victoria. De verdad que sí, amor. La victoria va a ser la consecuencia de haber puesto a Cristo en primer lugar. La victoria va a ser la consecuencia de haber llevado el pensamiento cautivo a los pies de Cristo. La victoria va a ser la consecuencia de que Cristo viva en nosotros, mi hermano. De que andemos en el Espíritu, siendo guiados por Él. De otra manera, pues no hay victoria. No podemos caminar usando las armas poderosas en Dios sin Dios. A lo mejor te sientas y cierras los ojos y haces como que oras, pero si no estás orando, pues no estás usando el arma. O agarras la Biblia y la lees
Pero si no es el Espíritu Santo quien te está revelando su palabra, pues dirás, pues qué historias tan interesantes o tan aburridas o tan lo que tú quieras, ¿no? Y ya lo analizas como literatura, pero no es un arma poderosa en Cristo si el Espíritu Santo no está allí. ¿Te pasó eso alguna vez? Digo, a mí sí me pasó, yo leía la Biblia sin el Espíritu Santo, además de que no entendía muy bien de qué se trataba, no le veía sentido muchas cosas, me aburría y me quedaba dormido. Pero cuando llega el Espíritu Santo y te revela, entonces, pues es maravilloso y quieres más de su palabra. Y entonces cuando pasa alguna situación, el Espíritu Santo trae a memoria justo lo que Él te mostró, te enseñó, y ocupas esa arma para luchar en contra del pecado. ¿Te ha pasado eso? Que llega su palabra y te da como la salida, como la respuesta. Estás usando un arma poderosa en Dios. Entonces, si nosotros echamos de lado eso de Cristo vive en mí, eso de que el Espíritu Santo no va a funcionar. Necesitamos comprometernos, tú y yo, a llevar todos nuestros pensamientos a Cristo Jesús. En Mateo 13, pues si me hace favor, en la versión TLA, 13:45. Dice ahí la palabra de Dios. La joya fina, el reino de Dios también se parece a un comerciante que compra joyas finas. Y cuando encuentra una joya muy valiosa, vende todo lo que tiene y la va y la compra. En la versión normal es la perla de gran precio, ¿no? Aquí está diciendo la joya fina. Es exactamente la misma idea. Pero lo que dice es que es alguien que se dedica, dice ahí, a buscar, ¿no? Un comerciante que compra joyas finas. Ayer compartíamos un poco esto con los hermanos en el grupo de casa, en la planeación. Entonces les decía, ¿cómo te imaginas, mi hermano, la casa de ese comerciante? Digo, a lo que se dedica, dice ahí, es a comprar joyas finas. Entonces, que alguien que te diga, mira, yo me dedico a comprar joyas finas, ven, te invito a mi casa. ¿Cómo te la imaginas? Llena de estantes con muchas joyitas, ¿no? ¿Cómo dicen por acá, mano? Llena de joyas, evidentemente, ¿no? Pues a eso se dedica, ¿no? Y cuando llegas a su casa, ¿qué te imaginas que es lo primero que tú ves? Pues joyas. ¿Y cuál te imaginas que te presume más? Pues las bonitas, ¿no? O sea, o alguien se imaginó todas las joyas metidas en una bolsa de esas del pan y así como en un cajón metidas, ¿verdad que no? Las joyas en vitrinas. Yo me las imagino hasta como con focos, ¿no? Así, presumidas, ¿no? A lo mejor con un terciopelo rojito o no sé, ¿no? Para que contraste con el color de la joya, no sé, ¿no? ¿Qué es lo que la gente ve cuando se acerca a ti? ¿Cuál joya ve en ti? Es alguien que dice dice el reino de los cielos es como un comerciante que busca, que compra joyas finas, ¿no? Que compra joyas finas. Y luego, ¿qué pasa después? Y cuando encuentra una joya muy valiosa, vende todo lo que tiene, dice, y va y la compra. O sea, este comerciante tiene joyas en su casa y esas joyas las presume. Pero dice que así es como se mueve el reino de los cielos. Y después, cuando encuentra la joya preciosa, cuando encuentra a Jesucristo, cuando encuentra el reino de los cielos, vende todas esas joyas para conseguir esta. Pero entonces, antes de vender todas esas, estábamos o estamos llenos de joyas, otras joyas valiosas. Entonces, yo te quiero preguntar, cuando la gente se acerca a ti, ¿qué joyas ve?
O sea, en otras palabras, ¿qué le presumes a la gente tú? Alguien dirá, mira, mi hijo ya logró una carrera. Me pasó, les decía a los hermanos, vi a una prima que hacía muchos años que no veía, entonces cuando me la encontré, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Pues muy bien, que no sé qué. Oye, ¿qué crees? Que mi hijo ya es ingeniero y le encargaron que él va a construir el Walmart de no sé dónde, ¿no? Entonces yo dije, ay, si recién egresado ya me encargaron el Walmart, pero no le dije nada a la prima, ¿no? Pero entonces la prima que mi hijo y no sé qué, y él es acá el mero, construyendo el Walmart. Y no es un Walmart chiquito, o sea, es un acá Walmartzote, ¿no? Órale, pues qué padre por ti, ¿no? Órale, ya nos vemos. Esa es su joya de la prima, ¿no? Su hijo. O sea, lo primero que ella me presumió es, mi hijo, ¿qué presumes tú? O sea, ¿de qué le hablas a la gente? Si no es a Cristo, quiere decir que no hemos vendido esa joya para comprar la joya valiosa. Si hablamos de Cristo, si lo que presumimos es a Cristo, si lo que le hablamos es a Cristo, quiere decir que ya no tenemos las demás. Ya las vendimos para poder conseguir la joya preciosa, la más valiosa, y entonces ahora sí hablamos de Cristo. Cuando el Señor nos habla, estamos hablando de la obediencia, de las armas poderosas, de que somos militantes, de que hay una guerra. Cuando el Señor nos habla, nos llama, por ejemplo, ponte a orar. Y cuando tú y yo obedecemos, es que la joya flojera ya la vendimos. Ya no hay joya flojera en mi vida porque ya me levanto a orar. Y cuando de lo que hablas ya no es de la dignidad que te daba, de que parabas a todos y les dabas sus apes, ¿no? ¿Te pasó que te encontraste a alguien que de eso hablaba? No, todos, mira, se me cuadraban porque yo así y acá y me echaba quién sabe cuántas y de todas formas a todos me los peinaba. ¿No te pasó? ¿O conociste al primo de un amigo? Pero entonces cuando Cristo te dice comparte el evangelio y tú logras hacer eso, esa joya ya no está. Y si son joyas, o sea, las joyas son valiosas o no son valiosas. Sí. O sea, nos costó trabajo. O sea, imagínate que tú fueras ese bravucón, que a todos te los ponías parejos. Te convertiste, o podrías imaginar que alguien se convirtió en bravucón en un día. No, tuvo que trabajar y tuvo que darle a varios sus zapatizas, ¿no? Y a lo mejor varios se la dieron a él, pero se tuvo que levantar. O sea, no fue fácil ser el bravucón. No fue fácil ser el que hacía reír a todos. No fue fácil hacer el hijo ingeniero, ¿no? No fue ingeniero en un día, ¿no? O sea, costó trabajo. Es valioso, pero los tenemos que soltar. Dios te habla. Y cada vez que el Señor nos habla, hermano, para corregir nuestras vidas, es esa joya, véndela. Y cuando tú y yo le respondemos al Señor, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que no sé, es que qué difícil, lo que le estamos diciendo al Señor es, esta joya no me la toques. Esta joya sigue siendo la mía. ¿Se entiende qué estoy hablando, hermano? Obediencia a Cristo. Si tú y yo logramos vender esa joya, si tú y yo logramos deshacernos de ella, porque fíjate que dice vender. Cuando vendes, o sea, no dice regalar. Regalar es te deshaces de ella, pero vender es te deshaces de ella, pero obtienes un beneficio por haberte deshecho de ella. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mi joya, por ejemplo, el básquetbol, ¿no? Si yo me deshago de la joya básquetbol, entonces, ¿ahora qué voy a hacer en ese tiempo? Dice allí, vende la joya para poder comprar la de gran precio. ¿Qué voy a hacer en el tiempo en el que me dedicaba a eso? Pues glorificar a Dios. ¿Cómo? Pues no sé, a lo mejor preparándote, orando, preparándote, leyendo, o ya compartiendo, o yendo a visitar, o sea, te deshaces de eso y obtienes algo. Y ese algo que obtienes, tendríamos que invertirlo ahora en conseguir el reino de los cielos. ¿Se entiende? ¿El Señor te ha pedido joyas o no? ¿Dios te ha hablado para que vendas joyas? Las vendes.
Y con esa ganancia, con eso que le quitas al mundo, ahora se lo das a Dios. Con ese tiempo que ya no vas a dedicar en lo ocioso, en lo vano, o en lo que tú quieras que no es el reino de los cielos, ahora ese tiempo es para Cristo. Y entonces cuando tú respondes, no tengo tiempo, lo que estás diciendo, no quiero vender mi joya. O sea, cada vez que Dios te habla y tú tienes una respuesta, una forma de decirle no, es que no quieres vender la joya. Y entonces, ¿cómo logramos vender una joya que nos ha costado tanto? Pues entendiendo que Jesucristo es más valioso que todas las joyas valiosas que tenemos. Y entonces tus vitrinas quedan vacías para llenarlas de Cristo, porque obedecemos a Dios. Si tú y yo, mi hermano, logramos vender joyas para conseguir el reino de los cielos, entonces vamos a crecer espiritualmente. Y esa es otra cosa de la que tenemos que poner mucha atención. Ayer les decía a los hermanos, cuando le preguntas a un niño qué quiere ser de grande, ¿qué responde? Bombero. Ayer el Mateo le pregunta al Mateo, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Dice, maestro de computación. Va a ser maestro de computación. Quiere ser maestro. Pero algún niño te dice, ¿qué quiere que tú le digas? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Te imaginas a un niño respondiendo, no, yo me quiero quedar chiquito? ¿Algún niño te ha respondido así? Yo no. Yo no he escuchado a nadie que diga eso. Todos los niños dicen algo de grandes. Y entonces, te pregunto a ti, mi hermano, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Espiritual. ¿Ya pensaste en eso? ¿Tienes sueños en Cristo? No, mi hermano, ¿cómo crees? Ya estoy muy grande como para pensar en esas cosas. Mira, si Dios no te ha llamado a cuentas, es porque Él tiene esperanza de tu vida toda. Así, entiéndelo así. Dios te tiene en este mundo, es porque Dios tiene un plan para ti todavía. Así como estás. Es que ya estoy muy achacoso porque todo me duele, o todo me enferma, o todo me da sueño, o todo me enoja. Bueno, pues Dios tiene esperanza todavía de ti. Si no, ya te hubiera llamado. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vendiendo las joyas. ¿Cuáles joyas? Pues de las que Dios te hable. Cuando te habla, pues no dijimos que éramos militantes en Cristo, pero con las armas poderosas en Dios. Todo el tiempo Dios nos habla. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de que estamos en esa guerra. Y en esa guerra nuestro Señor nos quiere ir preparando, nos quiere ir creciendo, nos quiere ir madurando. ¿Hacia dónde? Porque la Andrea decía, yo quiero ser doctora. Y el Mateo decía, yo maestro de computación. Pues no son el mismo camino. Claro que tienen un inicio parecido, pero va a llegar un momento en el que si el Mateo sigue queriendo ser maestro de computación, tiene que caminar diferente a donde quiere ir la Andrea, que dice que quiere ser doctora, ¿no? O sea, claro que todos tenemos que orar, claro que todos tenemos que leer, claro que todos tenemos que ayunar, claro que todos tenemos que ofrendar y diezmar y venir a los servicios, pero cuando ya tú me dices qué quieres ser cuando seas grande, qué sueños tienes en el Señor, pues tendrás que dar pasos específicos en esa dirección. Yo recuerdo que el hermano Jorge una vez compartía que él tenía un anhelo de orar por un muerto y que resucitara. ¿No así, mi hermano? Ese es un sueño del hermano. Entonces si le preguntas al hermano Jorge, ¿qué quiere decir cuando sea grande? A lo mejor respondería, ¿no? Orar por un muerto que resucite. Ver la gloria de Dios ahí. ¿Sí? ¿Tú tienes un sueño, mi hermano? Si no lo tienes, abusado. ¿A qué vienes a la iglesia? Dios no te salvó para que te quedas ahí quietecito. Dice militantes. Militantes es activos, participando en la guerra. De otra manera, ¿por qué? Y si estás vivo, te repito, Dios tiene esperanza en tu vida todavía. Última escritura, últimas dos escrituras. Salmo 95, igual en tele, hermano, por favor.
Salmo 95, 6. Dice, vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador. Pertenecemos a Dios, nosotros somos su pueblo. ¿Nosotros somos su pueblo? Amén. Él es nuestro pastor. ¿Él es nuestro pastor? Amén. Ok, es porque es para nosotros la escritura, dice. Y nosotros somos su rebaño. ¿Sí? Amén. Estamos bajo su cuidado. Y si hoy escuchamos su voz, fíjate cómo dice ahí. No seamos tercos. Como cuando nos rebelamos en el desierto acerca de Masa. O sea, no seamos tercos, somos pueblo de Dios, el Señor es nuestro pastor, somos su rebaño. Amén, amén, amén. Ok, entonces ya no seamos tercos. Es decir, ya vende esa perla, ya vende esa joya, ya obtén el reino de Dios en tu vida. Y la última que habla más o menos igual, Hebreos 3, igual en TLA. Hebreos 3, del 7 al 8. Dice, la obediencia, por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. ¿Sale? Fíjate cómo empieza la escritura. Por eso hay que obedecer lo que el Espíritu Santo dice. De eso estamos hablando, de que el Espíritu Santo nos quiere guiar, de que nos dice, deja eso, véndelo, obtén el reino de los cielos. Luego dice, si hoy escuchan la voz de Dios, otra vez, ¿no? No sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Por eso Dios les dijo, aunque los traté bien durante 40 años, los antepasados me pusieron a prueba en el desierto. Bueno, ahí ya. O sea, lo que está diciendo es, ¿ya oíste la voz de Dios? ¿Ya oíste el Espíritu Santo? Ya vamos a vender esas perlas. ¿Para qué? Pues para poder comprar la de gran precio, la del reino de los cielos. Para que el Espíritu Santo nos siga creciendo, nos siga avanzando en su reino. Los deseos de la carne y los deseos del Espíritu se oponen totalmente. No podemos pensar que podemos mantener esa perla que tanto me ha costado, que tanto presumí tantos años, y el reino de los cielos. No. Ya estamos en Cristo, ahora el Señor nuestro pastor. Estamos bajo su cuidado. Ya no seamos tercos, dice la palabra. Ya creámosle a Dios. Ya respondamos. ¿Eh? Pues vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar.